9 de la mañana, 36 minutos, y de alguna manera seguimos con el tema que tiene que ver con las elecciones, porque en las internas fueron muchas las personas que se quejaron que los centros en donde se debía votar no contaban con la accesibilidad correspondiente para personas con discapacidad. Y muchas de ellas, bueno, manifestaron obviamente su contrariedad por la situación. Esto hace que no se garantice de alguna manera el derecho a sufragar. Se propone crear un proyecto de ley a partir de esta situación que habilite a estas personas que tienen discapacidad motriz a votar observado en los centros en donde no tienen esa accesibilidad. Estamos recibiendo para ello a Diana González, doctora que es una de las impulsoras de esta iniciativa, con la que se podría paliar evidentemente esta vulneración de derechos. Bienvenida, un placer tenerla, doctora. Buenos días, la verdad que un placer estar acá, gracias por recibirnos. Sí, cuando una persona que siempre votó, en el caso concreto, en mi entorno fue mi esposo, que toda la vida votó, que ejerció su derecho sin problemas y que participó políticamente, de pronto se le dice como de costadito, así, mira, fíjate a ver si será que es accesible el circuito. ¿Perdón? ¿Es que existe la posibilidad de que me digan que no puedo votar? Sí, pero no importa, porque te certificás cualquier cosa. ¿Cómo? No, claro. Ahí está. Entonces, el derecho a la participación política es un derecho humano, es un derecho reconocido en la Constitución, Sí. y que va a depender de qué barrera arquitectónica me toque o no me toque. Y esto nos puede pasar a todos, porque la discapacidad es muy subjetiva, tiene relación, no solo conmigo, sino principalmente con qué barrera me están colocando en la comunidad en la que vivo, ¿no? Usted habrá visto que cuando iniciamos la nota, normalmente cuando alguien plantea una situación de ese tipo, puede tender a preguntar qué conocimiento tiene de cuántas personas se vieron incapacitadas de poder ejercer. Y a propósito no le pregunté cuántas, porque con que solo una no pudiera hacerlo, ya alcanza. Alcanza para cualquier proyecto de ley, porque lo más sagrado que tenemos es el derecho al voto, y el voto es importante, el suyo, el mío, el de él y el de cualquier otra persona. Y en el circuito que a mí me tocó, existía una rampa, y yo vi muchas personas, coincidentemente en el horario que fui, no menos le voy a decir de 5 o 6 personas con dificultades motrices. No podría decir discapacidades, porque por allí me crucé con 2 o 3 abuelas que iban con sus andadores, ayudadas seguramente en algún caso por sus nietos y todo lo demás, pero ese lugar lo contaba, lo que no sabía de esta situación clara en la que opera esa cosa de decir, no te preocupes que con tu problema vos te certificás. No me quiero certificar, quiero votar. Y eso genera que las personas que durante mucho tiempo, o quizás toda una vida, han enfrentado estas barreras, ni siquiera se planteen la posibilidad Diana, de en votar. el caso de tu esposo, ¿llegaron a ir al circuito? Llegamos a ir ni porque siquiera fueron? hubo una institución que le hizo una rampa específica para el caso concreto. Porque además, a veces se plantea, bueno, ponemos una rampita. Bueno, no es tan simple. Porque depende del obstáculo. Porque muchas veces, muchísimos usuarios en las redes sociales, el mismo domingo de la elección, hacían el relato ese de levantarse temprano, una persona con dificultades motrices para moverse, en silla de ruedas, en este caso recuerdo una, el nombre no me acuerdo del usuario, pero planteaba que habían llegado hasta el liceo donde les tocaba ejercer, el circuito estaba en el segundo piso y no tenía accesibilidad. Entonces, digamos, en la silla de ruedas por escalera no podían subirla, entonces se tuvieron que volver sin poder votar. Y recuerdo que cuando estuvo Penco acá, antes de las elecciones, charlando de todos los temas que hacían al acto eleccionario, le preguntábamos qué pasaba con el tema de la accesibilidad. Decía que era un tema que les preocupaba, que no lo iban a poder resolver para las internas, que iban a estar trabajando ya de alguna forma para octubre. Y nos decía que, increíblemente, establecido por la normativa que tenemos vigente, no se puede mover la urna de adentro del cuarto secreto. La urna no se puede mover de ahí. Sí, tiene que ver con la seguridad en las elecciones. Lo loco en este país tan
partidizado, ¿verdad? Tan político, tan participativo en la política, es que durante todos estos años, antes y después de la dictadura, este problema existió. Claro. Y nos lo estamos planteando ahora. Que no haya quedado de manifiesto antes, ¿no? Que no tiene que ver solo con rampas, tiene que ver con que yo no tenga un obstáculo para pasar o porque la puerta es angosta o porque me contaban de un caso que tenían estas cosas donde se tira la basura, ¿cómo que se llama? Un contenedor. Un contenedor que no le permitía pasar, o porque es absolutamente irregular el terreno, claro, o porque es muy empinado. Hay un proyecto viejo de ley que plantea, bueno, un límite de 5 escalones. Yo tengo 5 escalones en mi casa y tuve que hacer una rampa en otro lado porque esos 5 escalones, por la distancia que hay entre ellos, no permite hacer una rampa. O sea, porque las rampas no son cualquier rampa, tienen que ser rampas seguras. No es la idea arriesgar la seguridad de nadie por una rampa. Y en concreto la legislación hoy en día, ¿qué dice? Es decir, una persona que está en un determinado circuito y que por X motivo, sea por cualquiera de los ejemplos que dimos, no puede ejercer su derecho al voto, ¿se queda sin votar? Claro, o sea, es una suspensión de alguna manera o una limitación de la ciudadanía por situaciones de hecho, ¿verdad? Es grave. Quiere decir que hay un grupo de ciudadanos, de personas habilitadas para votar, que no votan por razones ajenas a su voluntad y por razones absolutamente superables. Claro. Hoy por hoy, los únicos que pueden votar observados son los custodias y las personas que trabajan en las mesas. Entendemos que el voto observado implica un mayor trabajo para los funcionarios de la Corte en realizar el escrutinio y que siempre hay que tratar de evitar ese voto observado. Lo que pasa es que lo que también dice la legislación, primero, es que el derecho al voto es un derecho constitucional y segundo, es que los locales tienen que estar en lugares de fácil acceso. El problema es, ¿a qué consideramos fácil acceso? acceso? ¿Qué es fácil acceso? Fácil acceso para usted, para mí, ¿para quién? Bueno, para la persona que va a votar. Si tiene escalones, no es de fácil acceso para una persona que tiene una silla de ruedas. Claro. O para una persona que tiene un bastón. Pero esto es muy subjetivo. Puede ser porque me esguincé el día anterior. Sí, sí. Y me generó un daño tal que yo no puedo subir una escalera. O sea, no tiene por qué ser una discapacidad permanente. Puede ser un problema cardíaco también. Sí, sí, puede ser, ¿no? de tantísimas personas que son operadas, o sea, que tienen y que pasan un periodo todavía en su casa de internación o de posoperatorio y hay dificultades para el traslado. Dificultades para ingresar, sea al circuito o al local, porque también está la lógica de, bueno, lo pongo en planta baja. Bueno, pero ¿cómo llego a esa planta baja? ¿Sí? Entonces, tiene que ver con tener conciencia de que la discapacidad no la está generando la persona, sino el contexto en el que se ubican los locales y los circuitos. Entonces hay una gran responsabilidad del Estado y de todos como sociedad, porque estamos poniendo estos locales de votación en estos lugares inaccesibles. ¿Por qué? ¿Porque son los otros? Y esto esto se arreglaría solamente permitiendo que una persona pudiera votar observado, lo que haría que no tuviera que ir a esos locales que tienen dificultades, sino aquellos que específicamente están debidamente acondicionados. En el mundo ideal sería los 3.400, 2.500 circuitos con accesibilidad. Ahí está. En el mundo real eso es imposible. O sea, Entonces, ¿qué proponen? Lo que no puede ocurrir es que una persona, porque no se haya logrado un local accesible, no puede votar. Entonces, en ese contexto, esa persona tiene que poder votar observado. ¿Cómo hacemos para que vote observado? Bueno, empecemos con un registro de cuáles son los circuitos y los locales inaccesibles, porque eso tampoco lo tenemos. Exacto. Hay una tendencia a decir registremos las personas con discapacidad. Sí. Eso implicaría, primero, no tener en cuenta las situaciones más transitorias. Las transitorias, exacto. Segundo, implica poner una carga más a la persona en situación de discapacidad para poder votar. Que en realidad está ejerciendo un derecho. Entonces, es un derecho constitucional. No le podemos poner un nuevo obstáculo para ejercer su derecho. Tiene que, como cualquier ciudadana o ciudadano, poder ir, ¿sí? Entonces, la carga, el registro, tiene que ser
de los locales, de aquello que está incorrecto, de aquello que está irregular. Y en función de eso, si la persona le toca en un circuito, en un local que es inaccesible, tener derecho al voto observado. Claro. Bien, ¿y eso ya lo plantearon, Diana? O sea, Bueno, ¿qué tratamiento le están dando a la Lo que nos iniciativa? encontramos luego de este asombro, que no era un asombro para las organizaciones que trabajan y las instituciones que trabajan en situaciones de discapacidad, es que había otras personas, muchas, luchando por este derecho desde mucho tiempo atrás. Esto genera que se renueve el movimiento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y se plantee la posibilidad de un proyecto de ley que habilite el voto o el voto observado o alguna otra forma de acceso al voto. Claro, Ahí es donde... le tienen que dar un trámite rápido para que sea considerado para estas elecciones, porque la legislatura termina ahora en septiembre, ¿no? Con la relevancia que tiene que algunos habilitados para votar no estén pudiendo hacerlo. O sea, con la relevancia que tiene que mañana pudiéramos tener un grupo de gente, vamos a votar, y resulta que no, lo que implica para la democracia esto. Entonces, esa relevancia es la que hay que darle ahora para que este proyecto salga y todos estén habilitados. Bueno, muy bien, hemos tenido por lo menos un acercamiento con la doctora Diana González a esta iniciativa, pero también hemos conocido tal vez una realidad que en esa vorágine informativa que tenemos los días de elecciones, en los que muchas veces el periodista sale a buscar a la persona más anciana que votó en un lugar, a la persona más joven, que se buscan esas notas pintorescas, tal vez en el medio pasamos o se nos pasa desapercibido las dificultades que mucha gente de repente tiene para votar y que en realidad volvemos a lo mismo. Estamos hablando de cuestiones que están consagradas en la Constitución, estamos hablando de cosas que son las que deberíamos otorgarle, ¿no? La accesibilidad, que en este caso, bueno, como bien decía Danilo, lo ideal sería una cosa, si no podemos el ideal, tal vez el camino sea esta posibilidad del voto observado. A la doctora González, el agradecimiento por estos minutos en la mañana. Gracias. Así ha estado la doctora Diana González con nosotros, abogada en Arriba Gente.